Buenas tardes, iglesia. Emanuel, Dios con nosotros. Buenas tardes. Dios los bendiga. Es un gusto saludarles una vez más por este medio y un abrazo. Un abrazo a todos por allá por Emiliano Zapata, allá por Hidalgo. Primeramente Dios, a unos cuantos días más, ahí estaremos por allá, primeramente Dios. Pues un saludo y Dios los bendiga. Vamos al mensaje de día de hoy. Venimos hablando, ¿verdad? En el libro de Romanos. Venimos hablando en el libro de Romanos en el capítulo 12. Venimos hablando, ¿verdad? Acerca del creyente y Dios. Hemos estado hablando también acerca de ahora qué es lo que demanda, ¿verdad? Dios, ¿verdad? De nosotros como creyentes, que es el servicio. Lo que miramos la semana pasada, ¿verdad? Que vienen siendo los dones, ¿verdad? El servicio, ¿verdad? Para servir a Dios, y que Dios es el que lo da a todo. Entonces hoy vamos a estar viendo, ¿verdad? Qué es lo que demanda Dios, ¿verdad? De nosotros como creyentes cuando se trata de los hermanos en la fe. ¿Qué es lo que demanda Dios de nosotros? Pues vamos a la escritura, ¿verdad? Porque es la mejor manera y es lo mejor, ¿verdad? De mirar qué es lo que la escritura dice, ¿verdad? Que no son nuestras opiniones, no es lo que uno quiera decir, sino lo que la escritura, ¿verdad? Demanda de cada uno de nosotros como creyentes. Entonces el tema de hoy es el creyente y sus hermanos en la fe. Y vamos al libro de Romanos, al capítulo 12, y tomamos ahí donde nos quedamos la semana pasada, del versículo 9 al 13. Romanos capítulo 12, versículo del 9 al 13, y espero que ya tengan sus Biblias en las manos, que ya estén ahí, pero vamos a leer juntos lo que dice la Biblia, del versículo 9 al 13 del libro de Romanos en el capítulo 12, dice así. Dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, o sea, de los creyentes, practicando la hospitalidad. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria y honra, Señor, por esta tarde. Estamos reunidos en tu nombre a glorificarte, a alabarte y a bendecir tu santo nombre, porque tú eres grande, Padre, porque tú eres poderoso y porque no hay nadie, Padre, como tú, y que tú eres digno, Padre, de ser alabado. Tú eres digno de ser glorificado. Te bendicemos, Señor, en todo tiempo. Te bendicemos con nuestra alabanza. Te bendicemos con nuestros comportamientos. Te bendicemos con nuestra conducta, Padre, a diaria que hacemos, Padre, delante de ti, Señor. Para que tú continúes glorificándote y para que nosotros continuemos, Padre, haciendo lo que tú nos has dicho. Y, Padre, que por medio de tu Espíritu que ahora mora en nosotros, toque los corazones y que alguien más, Padre, sea salvo. Toca los corazones en esta hora para que alguien más conozca que Cristo Jesús es el Señor. Toca los corazones en esta hora y ábrenos el entendimiento para poder escuchar y entender y poner por práctica lo que tu palabra dice. Que no sea nada más de labios, sino que sea de hechos, como la Escritura demanda para la gloria de tu nombre. Padre, danos sabiduría y entendimiento en esta hora. Háblanos por medio de la Escritura y toca nuestro corazón para la gloria, Padre, de tu nombre. Padre, te pidemos que tú te glorifiques en esta hora, Padre, y que hagas conforme a lo que tu palabra dice y conforme a tu voluntad. A ti sea toda la gloria y toda la honra,
Todo te lo pido por medio de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Venimos hablando en el capítulo 12, ¿verdad? De Romanos, desde el principio, desde el versículo 1, la relación que debemos de tener nosotros como creyentes con Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que demanda la Escritura, ¿verdad? De nosotros. Ya dijimos, ¿verdad? Que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, ¿verdad? Delante de Dios, ¿verdad? Que es nuestro culto racional, que es algo que tenemos que hacer a diario, para poder, ¿verdad? Comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Al mismo tiempo, la Biblia nos demanda como creyentes hacia Dios, que no nos conformemos a este mundo o a este siglo, sino por medio de la transformación, ¿verdad? De nuestro entendimiento, o sea, la transformación de nuestra mente. ¿Cómo podemos transformar nuestra mente? Pues solamente con la palabra de Dios nos podemos alinear a su palabra, nos podemos alinear a lo que Él dice, a lo que Él, ¿verdad? Nos demanda a nosotros como creyentes, que es lo que tenemos que hacer. Es simplemente mediante, ¿verdad? Su palabra. Y la misma Biblia dice que para poder comprobar, ¿verdad? Cuál sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Agradable y perfecta. Pero también, ¿verdad? La semana pasada estuvimos mirando que la Escritura como creyentes también demanda el servicio, ¿verdad? De servir, ¿verdad? Y vemos que Dios nos ha dotado con dones, ¿verdad? Para poder servir, ¿verdad? En la iglesia, poder servir allá afuera, donde quiera que vayamos, y así poder hacer la diferencia, ¿verdad? Y que miren a Cristo, ¿verdad? Mediante nosotros. Ya miramos nosotros que no hay lugar, ¿verdad? Para la arrogancia o para el orgullo, porque los dones vienen de Dios. Ya miramos y dijimos que lo que Dios nos da, ¿verdad? Dios te lo da, no te lo quita, porque los dones, ¿verdad? Que Dios da, ¿verdad? Son inmutables, o sea que son inmovibles, no se pueden mover, Él no nos los puede quitar, Él no nos los ha dado para usarlo para su gloria y no para nuestro propio beneficio. Entonces hoy vamos a ver qué es lo que demanda Dios, ¿verdad? De nosotros como creyentes, con nuestros hermanos en la fe, en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que demanda? ¿Cómo debe, ¿verdad? El creyente o el cristiano relacionarse con otro cristiano, con otro creyente. ¿Cómo debe de tratar con él? ¿Cómo debe comportarse con él? ¿Cuál debe de ser su conducta o su actitud hacia él? En cualquier condición en que el hermano se encuentre, cualquier condición en que él se encuentre, en cualquier estado en que él se encuentre, ¿cuál es nuestra relación con él? Y cómo debemos tratarlo y cómo debemos de comportarnos hacia él. Porque si la Escritura dice aquí que el amor sea que sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno, y amaos los unos a los otros como prefiriéndonos los unos a los otros, eso nos quiere decir, de acuerdo a la Escritura, que este tema es de suma importancia para nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos comportamos nosotros con nuestros hermanos en Cristo Jesús, con nuestros hermanos en la fe? ¿Cómo es nuestro comportamiento? Porque la Escritura comienza diciendo que el amor sea sin fingimiento. O sea, que el amor debe de ser sincero. En pocas palabras, vamos a ponerlo de otra manera, que el amor sea sin hipocresía. Que el amor sea sin hipocresía, que debe de ser sincero. Dice, aborrecer lo malo, seguir, dice, lo bueno. O sea, de acuerdo a la Escritura, el creyente no debe de actuar o pretender actuar pretender actuar, ¿verdad? O hacerlo, ¿verdad? Con hipocresía cuando se trata de sus hermanos en la fe. Y si se trata de sus hermanos en la fe, pues con mucha razón allá afuera. Entonces eso es lo que la Escritura nos demanda, que el amor debe ser sin fingimiento, o sea, sin hipocresía, debe ser sincero.
En pocas palabras, que no debe de haber un motivo en el interior de nosotros de comportamiento, ¿verdad?, con los demás, con unos motivos impuros, de tratar de ganar ventaja, o de tratar de ganar ganancia, o de tratar de ganar posición, o de tratar de ganar atención. No, el motivo debe de ser puro, debe de ser sincero. No hay que hacerlo, ¿verdad?, solamente por hipocresía, por simplemente, ¿verdad?, tratar de ganar ventaja. No. La Biblia demanda de nosotros que sea sin fingimiento, sin hipocresía. Entonces, ¿cómo nos conducemos delante de nuestros hermanos en la fe? Y como les acabo de decir, de la manera que nos conducemos con los hermanos de la fe, es de la misma manera que nos vamos a conducir allá afuera. Y la Escritura demanda que nuestro amor sea sin fingimiento, que el creyente debe demostrar el amor el uno al otro y al mismo tiempo mostrarlo al mundo. Porque el mundo está muy necesitado del amor de nuestro Señor Jesucristo. El mundo está muy necesitado del amor que Dios tuvo para con nosotros, de enviar a su Hijo y morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario en nuestro lugar. El mundo está necesitado de la gracia de Dios. El mundo está necesitado de que vengan al trono de la gracia, a los pies, ¿verdad?, de Cristo. Entonces, muchas veces podemos predicar, pero nuestra predicación, nuestra exhortación, se alinea con nuestros hechos, con nuestra actitud, con nuestra conducta hacia alguien más, que de esa forma también puedan ver a Cristo Jesús mediante nosotros, practicando el amor, practicando la gracia de la misma que hemos recibido. Así tenemos que dar. Entonces Dios ha mostrado el amor hacia nosotros, hacia el mundo, en el sacrificio de la cruz. La respuesta de todo está en la cruz de Cristo. Dice la Escritura en 2 de Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Es lo que dice la Escritura. En pocas palabras, que no seamos tropiezo para alguien más. Dice, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Es lo que dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 3. Para que nuestro ministerio no sea vituperado. En pocas palabras, para que nuestro ministerio no sea criticado. Para que nuestro ministerio no sea la burla. Para que nuestro ministerio no sea la vergüenza pública. Con el amor que ofrecemos, con la conducta que nos conducemos de acuerdo a la palabra de Dios, representamos a nuestro Señor Jesucristo adentro y fuera de la iglesia, para que se dé un buen reporte de lo que Dios, ¿verdad?, está haciendo en la vida de cada uno, ¿verdad?, de nosotros. Dice, para que no sea vituperado, para que no sea criticado, para que no sea burla. Por eso la Biblia, ¿verdad?, también nos demanda a nosotros, ¿verdad?, que amemos la palabra, que la amemos. No solamente que sea de boca, sino que también sea de hecho y que sea de verdad. Es lo que la Biblia dice. Es lo que la Escritura enseña. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 18, cuando tengan tiempo, léanlo, para que vean que no lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, ¿cómo demuestra
El creyente su amor a otros. ¿Cómo demostramos nosotros nuestro amor a otro? ¿Le deseamos lo mejor a otros? ¿Odiamos las injusticias? ¿Odiamos lo malo? Porque las injusticias y lo malo es lo que ha destruido la vida humana. Las injusticias. Voy a ponerles un ejemplo. Si no fuera por el Señor, ¿dónde estuviéramos ahorita? Con las injusticias o con situaciones que no son justas que nos ha pasado en la vida diaria. Si no fuera porque el Señor está con nosotros, ¿dónde estuviéramos ahorita nosotros? ¿Dónde? Yo les voy a ser sincero. Estuvimos en una audiencia con los abogados del distrito esta semana. Y son de un corazón frío, duro. Y hablan mucho de las injusticias de otras partes, pero no se miran las injusticias de ellos. Y me di cuenta de algo que me dolió. Y que en ese momento pensé reaccionar violentamente por lo que estaba escuchando. Que se ponen a hacer, ¿verdad? A ponerse de acuerdo con los criminales en vez de que defiendan a la parte afectada. El Estado los ha puesto para que defiendan a la comunidad y no lo hacen, sino que se ponen a pactar con las personas que hacen injusticias y no honran la opinión, ¿verdad?, de nosotros. Ellos toman las decisiones. Eso es lo que hacen. Es injusto. Como les digo, no les voy a echar mentiras. Lo tenía enfrente de mí. En ese momento me daban ganas de brincar del otro lado de la mesa y estrangularlo. Y que pudiera sentir o mirar, ¿verdad?, sentir lo que uno siente, ¿verdad?, con las injusticias. Por eso les digo que gracias al Señor, ¿verdad?, que tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. ¿Es doloroso? Sí. ¿Es fácil? No. Caminar con amor, sin fingimiento, no es fácil. Pero lo tenemos que hacer y nos tenemos que aceptar, ¿verdad?, lo que estamos viviendo. Y es por eso que podemos mirar que el mundo necesita un Salvador y su nombre es Cristo Jesús. Para que puedan aplicar la ley, ¿verdad?, que ellos profesan justamente. Pero hay una cosa, ¿verdad?, que no se pueden escapar, es de la justicia de Dios. Esa es la esperanza, ¿verdad?, que tenemos, ¿verdad?, como creyentes, ¿verdad? Y porque hemos visto, de acuerdo a la Escritura, miramos, ¿verdad? O sea, por eso cuando uno lee, cuando uno estudia, la Escritura nos habla a nosotros primero, por el acontecimiento que les estaba diciendo que me pasó en esta semana. Porque la Biblia demanda que operemos en amor sin fingimiento, ¿verdad?, sin hipocresía. En pocas palabras, nos dice a nosotros como creyentes, haz lo mejor en contra de las injusticias, en contra de la pobreza, en contra del hambre, en contra del dolor, en contra de las borracheras, en contra de la drogadicción y de toda injusticia y enfermedades, divorcio, egoísmo, ambiciones, etcétera, etcétera. Le podemos nombrar. Como creyentes nosotros, ¿verdad?, tenemos que hacer lo mejor de acuerdo a la palabra de Dios. Porque la Escritura dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 6,
Dice que más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Que tenemos que aplicar el amor como creyentes hasta en nuestro propio dolor. Que en nuestro propio dolor el amor hacia los demás tiene que ser sin fingimiento y sin hipocresía. Empezando con nuestros hermanos en la fe, en Cristo Jesús. De actuar sin fingimiento, con afecto, con bondad hacia ellos. Hasta nuestro propio dolor tenemos que amar. El creyente debe amar sin preferencias o sin diferencias, ya sea cultura, religión, raza. Tenemos que amar sin hacer diferencias a nadie, porque Cristo Jesús no hizo diferencia a nadie en la cruz del Calvario. Él murió por todos en la cruz. Él no hizo diferencias. Así nosotros debemos amar sin hacer preferencias o indiferencias. A veces es doloroso cuando hay injusticias, pero todavía así la Escritura demanda que tenemos que amar sin fingimiento, sin hipocresía. Tenemos que hacerlo porque la Escritura nos demanda. Si nos podemos nosotros a pensar cuántas personas han sido lastimadas, cuántas divisiones ha habido, cuántas divisiones a veces existen entre los hermanos en Cristo Jesús, cuántos han sido sobremirados, cuántos no han sido honrados, cuántos no han sido reconocidos, a cuántos no se les ha dado el lugar, a cuántos no se les ha apreciado. Ponte a pensar en todo esto. ¿Por qué? Porque no hay amor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el amor se ha hecho con hipocresía. Si no tienen nada, ¿verdad?, que sacar de bueno en esto, no lo hacen. Porque es fingimiento nada más. Y si lo hacen, es porque quieren ganar ventaja de algo. Cuando lo hacen. Pero la Biblia demanda que debe de ser sin fingimiento y sin hipocresía. Como creyentes en Cristo Jesús, debemos ser, ¿verdad?, exhortados, ¿verdad? Como dice el versículo 3, ¿verdad?, del capítulo 2 aquí de Romanos. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a la cual está en vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que el que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Dice la Biblia, por la gracia que nos es dada, de la misma gracia que damos, es de la misma gracia que nosotros, ¿verdad?, tenemos que dar. Tenemos que dar. Así importa, ¿verdad?, lo que estemos pasando, lo que estemos enfrentando. Tenemos que dar de la misma gracia, ¿verdad?, que hemos recibido. Y dice el versículo 11, que en lo que se requiere diligencia, no perezosos, o sea, no huevones, dice, fervientes en espíritu, sirviendo, dice, al Señor. Dice la Biblia que el creyente debe de servir al Señor. Y si leemos la Biblia, nos ha encargado tres servicios que miramos aquí. Dice que requiere diligencia, o sea que nos encarga a nosotros que hagamos un esfuerzo a ser constantes y que tengamos cuidado. Y luego nos dice que no seamos perezosos, o sea que no seamos huevones, que seamos fieles a cumplir con lo espiritual, que seamos fieles en la oración, que seamos fieles en el servicio, que seamos fieles, ¿verdad?, en el servicio no más dentro, ¿verdad?, de la iglesia, sino afuera de la iglesia, que seamos fieles.
Y el tercer encargo que nos deja, dice, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Dice, fervientes en espíritu. Dice, apasionados en Cristo. Apasionados en Cristo. Diligentes en la fe. Fuertes en la fe. Sirviendo al Señor. Con celo ardiente y sin pereza. Dice, apasionados en la fe. El Señor nos encarga a nosotros estos servicios. ¿Por qué? Sí, para la edificación de la iglesia. Para Dios sea la gloria. Pero también porque el mundo tiene un peso encima. Y el mundo se está muriendo sin Cristo. Entonces nosotros tenemos que hacer la diferencia allá afuera. Si a veces les ministramos con la palabra, pero también tenemos que administrarles con nuestro comportamiento, con nuestra conducta, con el amor que ofrecemos allá afuera, sabiendo nosotros que el mundo se está muriendo, está padeciendo sin nuestro Señor Jesucristo. Servir al Señor no es una tarea fácil. Yo fuera mentiroso si yo te dijera que es fácil servir al Señor. No es fácil servir al Señor, pero es bien galardonado por Él. Tanto aquí como el día que estemos con Él en eternidad. Entonces, no es fácil cumplir, ¿verdad?, con estos encargos. No es fácil cumplir, ¿verdad?, con la palabra de Dios como creyentes, porque tenemos que tener los ojos bien puestos en el autor de la fe, en el consumador de la fe, que es Cristo Jesús, al que sirvemos. Como les comenté, entre semana, si no he tenido los ojos puestos en la fe, en Cristo Jesús, me brinco de aquel lado de la silla para poder hacer lo que en la mente tenía pensado hacer. Pero le doy gracias a Dios, ¿verdad?, por Cristo, de tener, ¿verdad?, el enfoque en nuestro Señor Jesucristo y seguir sirviendo al Señor. Y ponerlo todo en el trono de la gracia. Y dejarle a Dios, ¿verdad?, las circunstancias. Entonces, como creyentes tenemos el compromiso de servirle a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el principal propósito aquí en la tierra. Que tenemos que servirle a Él, a su reino, a Él por sí solo. Y tener los ojos bien puestos en nuestro Señor Jesucristo. Porque si no tenemos los ojos bien puestos en nuestro Señor Jesucristo, las cosas de la vida vienen y nos empiezan a confundir. Donde ya no tenemos forma cómo pensar o cómo hacerle. Y nos movemos conforme a la carne y nos vamos a equivocar. Nos movemos conforme a las emociones y nos vamos a equivocar. Como el ejemplo que les estaba dando. Nos vamos a equivocar. Y es tanta cosa que el enemigo trae a tu mente hasta el punto de confundirte si quitas los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Si quitas los ojos de la palabra de Dios. Si quitas los ojos de que tienes que llevarle a Él todas las causas. Tienes que ir a ponerlo todo al trono de la gracia. Tienes que ir al pie de la cruz constantemente. A diariamente tienes que estárselo llevando y mantener el enfoque en Él, porque es fácil. Es fácil de poderse distraer. En un segundo te puedes distraer y puedes cometer errores como el que yo iba a cometer días pasados. Puedes cometer los errores. La ira a veces se sube y cometemos errores. O a veces podemos decir algo que no debíamos de haber dicho. Entonces es importante mantener el enfoque en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. El enemigo nomás está esperando que le abras poquito una rendija para poderse meter y poder confundirte, poder distraerte del propósito, ¿verdad?, que Dios tiene
en la vida de nosotros. Por eso la Biblia nos aconseja a nosotros como creyentes. En Colosenses, en el capítulo 3, versículo 23 al 24. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiráis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Y vamos a recibir, ¿verdad?, la recompensa, ¿verdad?, la herencia, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Las promesas, ¿verdad?, que Él nos dejó, ¿verdad?, aquí de su palabra. Ir, ¿verdad?, al trono de la gracia con la palabra que nos dejó. Decirle a Dios lo que dice su palabra, porque Dios se gobierna conforme a su palabra. No le voy a decir nada más de lo que está escrito aquí. Cualquiera que sea la situación que estamos viviendo, hay que llevarla delante de Él de acuerdo a la Escritura, porque no le vamos a decir a Dios nada diferente de lo que está escrito, que es su palabra, porque Él se gobierna bajo su palabra y Él va a hacer lo que su palabra dice en su tiempo y como Él, ¿verdad?, quiere hacer. A esta persona le dije, podrán hacer injusticias, podrán hacer todo lo que quieran, pero de la justicia de Dios no se puede sobremirar. La justicia de Dios no se puede sobremirar. De un día a otro te va a alcanzar por no hacer, ¿verdad?, lo que está bien de acuerdo a la palabra de Dios. Lo que hagáis, dice la Biblia, hay que hacerlo, ¿verdad?, de corazón. Dice el versículo 13, ya para terminar. No, versículo 12 y 13, ¿verdad? Versículo 12 dice, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Estoy contento y glorioso que leí esta descripción bíblica y la estudié antes de poder irme a encontrar ahí con el abogado del distrito. Si no hubiera sabido qué hubiera pasado. Entonces la Biblia dice que nos gocemos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Dice que nos gocemos en la esperanza. ¿Quién es la esperanza? Dios. Que nos gocemos en los sufridos, en las tribulaciones. ¿Cómo está esto? Dice que nos tenemos que gozar. Si Él dice que nos gocemos en la esperanza que está en Dios, es porque Dios está con nosotros. No estamos solos para poder conquistar las tribulaciones, para poder conquistar las dificultades, para poder conquistar los problemas o cualquier situación o enfermedad que estemos viviendo hoy en día. Dios nos da la fortaleza y Dios nos da la esperanza de lo que acabamos de leer, de enfrentar todas estas situaciones, estas tribulaciones, estos problemas, estas dificultades, estas pruebas, estas traumas, estos sufrimientos, este dolor, esta enfermedad, de enfrentarlas porque Él está con nosotros. Él prometió que no nos iba a dejar y que no nos iba a desamparar. Él está con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el recurso que es la palabra de Dios. Tenemos el recurso que Él nos ha dado, las escrituras, de cómo debemos sobreponernos como creyentes cuando estamos pasando por tribulación, por angustia, por dificultades, pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos nosotros reponernos? Aquí están los recursos, la esperanza, que es Dios, que es su palabra, de su cuidado, de su presencia, de que Él es refugio, de que Él es escudo, de que Él estará con nosotros y que Él nos sacará, ¿verdad?, del hoyo. Él estará con nosotros. Esa es la esperanza de que Él está en medio de las pruebas con nosotros, de que Él está en medio con nosotros en las tribulaciones.
Y si Él, ¿verdad?, nos libera de la tribulación o de la angustia o de la enfermedad, de un abrir y cerrar de ojos, para Dios sea la gloria. Pero si Dios propone, ¿verdad?, estar en medio de nosotros, conforme a la tribulación, conforme a la prueba, conforme al problema, la dificultad que estemos pasando, pues Él va a estar ahí para fortalecernos, para estar con nosotros, para sacarnos adelante, para salir victoriosos y conquistadores, ¿verdad?, hacia adelante, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y ir, ¿verdad?, a su presencia, ir, ¿verdad?, con Él. Sí, sufridos, ¿verdad?, en la tribulación o en la angustia, pero sabiendo que no estamos solos. Dios está con nosotros en los sufrimientos, en las tribulaciones. El deber de nosotros como creyentes es creer lo que la Escritura dice. El deber de nosotros como creyentes es aguantar. El deber de nosotros como creyentes es soportar. No es fácil, pero la Escritura, ¿verdad?, nos enseña, nos dice, ¿verdad?, aguantar, soportar, perseverar. La Biblia dice en Filipenses, todo lo puedo, en Filipenses 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que nos fortaleza. Entonces, si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mi enfoque va a estar en Cristo. Que Él es el que me fortalece en medio de la prueba, de la angustia, de la tribulación, o cualquier problema o situación que estés pasando, o enfermedad. Que Él es el que me fortalece. Entonces voy a estar enfocado en Cristo Jesús. Que Él me va a fortalecer, que Él me va a libertar, que Él tiene algo mejor para mí del otro lado. Y que Él, ¿verdad?, de acuerdo a la Escritura, nos va a dar conforme a sus riquezas en gloria. ¿Por qué? Porque en medio de todo eso, Él nos va a fortalecer con poder, en medio de los sufrimientos, en medio de las tribulaciones. ¿Qué dice la Escritura? En Isaías 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él dijo que iba a estar con nosotros, que no temiéramos, que no desmayáramos, que Él dijo que Él nos iba a esforzar. Él dijo que siempre nos iba a ayudar. Dijo que siempre nos iba a ayudar. No dijo que nomás de vez en cuando o nomás hoy y mañana, no. Él dijo siempre. Y Él lo vuelve a repetir 2 veces. Siempre dice, te sustentaré con la diestra de mi justicia. La batalla es del Señor y Él se encargará. Mi deber como creyente es seguir caminando como la Escritura dice, con amor, enfocado en nuestro Señor Jesucristo, y dejarle a Él todas, no nomás unas cuantas, todas las circunstancias, y estar enfocado en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice la Escritura? Dice la Escritura que debemos estar también constantes, dice, en la oración. Dice, constantes en la oración. Que debemos de estar continuamente orando y llevándolo al trono de la gracia. Donde encontraremos, ¿verdad?, ¿qué es lo que encontramos cuando estamos en comunión con Dios? ¿Qué es lo que encontramos cuando estamos con Él en esa relación, ¿verdad? Que estamos en constante comunión con Él, en relación, ¿verdad?, con Él en oración. Allí es donde encontramos la guianza. Allí es donde encontramos el consuelo, porque es el Padre de toda consolación. Ahí es donde nosotros, ¿verdad?, en oración estamos dependiendo de Él y no del hombre y no de nadie más, sino que de Él. Que supla dirección, que supla guianza, que supla de escudo, de refugio, de fortaleza, para caminar entre los sufrimientos, entre las tribulaciones, los problemas, las pruebas, todo lo que pasemos.
en la vida diaria, orando todo el tiempo, estar ahí en súplica, tocando, ¿verdad?, a la puerta del trono de la gracia con súplica en el Espíritu, ¿verdad?, velando, ¿verdad?, en ello, con perseverancia constante, ¿verdad?, no solamente por nuestra causa, sino por las causas también, ¿verdad?, de todos los santos, ¿verdad?, de las peticiones, ¿verdad?, que tenemos, ¿verdad?, enfrente de nosotros. Y como dijo el apóstol Pablo, y por mí, a fin de que abra mi boca y que me sea dada palabra para poder predicar y seguir predicando con denuedo, con valentía, y se me pueda continuando dando, ¿verdad?, los misterios del evangelio para continuar predicando, ¿verdad?, esta palabra viva que es la respuesta a todo, ¿verdad?, es la respuesta a todo, porque Dios, ¿verdad?, el propósito de Él, ¿verdad?, con nosotros es de que continuemos, ¿verdad?, ministrando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oren por nosotros, oren por sus líderes, oren por sus pastores, oren por todos aquellos que predican el evangelio para que valientemente continúen predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y no nos olvidemos tampoco de la siguiente instrucción, ¿verdad?, que Él nos da en el versículo 13, que muchos sobremiramos, muchos no tomamos en cuenta, no la tomamos en cuenta y la sobremiramos. Pero fíjense lo que dice la Escritura en el versículo 13 y ahí terminamos. Dice que compartiendo para las necesidades de los santos, de los de la fe, pero no nomás los de la fe, también allá afuera. Dice, practicando la hospitalidad, no nomás con los de adentro, sino también, ¿verdad?, allá afuera, para poder reflejar, ¿verdad?, a nuestros ojos, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces la Biblia también demanda de nosotros que seamos cuidadosos y que tengamos mucho cuidado de no olvidarnos en lo que Él ha confiado en nosotros, en compartir con las necesidades de los santos, en practicar la hospitalidad. Que tengamos cuidado, que lo llevemos a cabo cuando hay necesidades con los santos, que practiquemos la hospitalidad cuando hay necesidad entre los santos, que practiquemos la hospitalidad con la viuda, con el pobre, con el menesteroso, con el mendigo, con el que no tiene un bocado, con el que está enfermo, con el que está, ¿verdad?, en la cárcel. Que no nos olvidemos, es fácil de olvidarse. Es fácil de olvidarse de que lo que la Escritura, ¿verdad?, nos demanda, especialmente cuando todo va bien, dice. Dice, no compartiendo las necesidades, dice, con los santos. ¿Saben una de las maneras, ¿verdad?, que Dios se manifiesta y que Dios, ¿verdad?, nos habla y que Dios todo el tiempo nos enseña algo? Cuando aprendemos a dar, cuando aprendemos la hospitalidad, cuando aprendemos a negarnos a nosotros mismos por otros, cuando dejamos el yo por un lado y nos preocupamos por alguien más. Son uno de los momentos más maravillosos cuando perdemos el enfoque en nosotros y compartimos con las necesidades de los santos o allá afuera, o practicamos la hospitalidad. Son los momentos más gloriosos, donde Dios se manifiesta a la vida de nosotros, donde Dios revela los misterios del Evangelio. Cuando quitas el enfoque de tu situación, de tu problema. ¿Saben cuál fue una de las razones por la cual un servidor, y esto lo digo para la gloria de Dios, que me llevó a ir a las calles a predicar el Evangelio? La necesidad que tenía en ese tiempo. Cuando tenía, fíjense, aquí en América, en Estados Unidos,
Cuando mi luz estaba cortada, en vez de enfocarme, oh, pobre de mí, oh, ¿qué voy a hacer? Tengo 3 hijos y mi esposa y tengo mi luz cortada. No tengo agua ni luz. En vez de enfocarme eso, agarraba todo lo que no tenían, lo que no querían ellos, ropa, zapatos, y me iba y ministraba el evangelio a las calles de aquí de Wilson, a las áreas más lejos, y repartía a los niños. Donde cuidaba niños iba y le repartía lo que mis hijos no usaban. Esos momentos son preciosos para mí, porque fue lo que me puchó y me empujó a ministrar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo sin vergüenza y con valentía. Eso fue lo que me puchó, lo que me sacó adelante. Cuando perdí el enfoque en mi situación, el Señor se manifestaba cada vez. Y me empezó a gustar que cada vez que estaba por situaciones difíciles, eso era lo que decía. No me importaba si había o no había. Y llegaba la fecha en junio, julio, agosto. Vámonos para México. 15 días. Y Dios todo el tiempo suplía. Tanto allá, tanto como aquí. Pero lo más precioso de todo esto es que Dios manifestaba los misterios del evangelio. Dios hablaba. Dios me enseñaba. Esos son los momentos en que Dios se manifiesta en la vida de nosotros. Es por eso que cualquier dificultad que estés pasando, ponlos el enfoque en nuestro Señor Jesucristo y espere en su instrucción. Sería mentiroso si te digo que es fácil, porque no lo es. Sería yo mentiroso si yo te dijera que es fácil hacerlo. No, no es fácil. Pero hazlo. Hazlo. Y vas a ver lo que te estoy diciendo. Cómo Dios se manifiesta. ¿Sabes por qué? Porque en mes, yo pensé que yo les estaba ministrando. Pero cuando iba, ellos me ministraban a mí. Ellos me daban la palabra de consolación que yo necesitaba, que yo sabía bien que venía del Señor. O sea que yo iba según a ministrar, pero yo salía ministrado. Y hoy en día yo me he dado cuenta que por más que conozca o sepa un poquito más de la palabra, donde quiera que ministro, yo soy el que salgo ministrado. Si yo te dijera cuántos mensajes he predicado, que el tema del mensaje viene de gente que se ha apartado del Señor y que hoy en día muchos de ellos viven en la drogadicción y en el vicio. Pero las veces que me los he encontrado, me dan exactamente lo que yo he estado buscando al Señor. Por eso el amor debe ser sin fingimiento, sin hipocresía. Debe ser sincero. Porque ahí es donde el Señor habla. Ahí es donde Dios se manifiesta. Ahí es donde el Señor te fortalece a seguir adelante y seguir perseverando en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cualquiera que sea la causa o lo que estés viviendo. Pero tienes que poner el enfoque en nuestro Señor Jesucristo. Tienes que poner el enfoque en nuestro Señor Jesucristo. Y tienes que estudiar. Tienes que estar constante, perseverando en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y en la oración. Amén. Si hay alguien aquí que no conoce a Cristo Jesús como Señor y Salvador, esta es tu oportunidad. Quizás el amor, ¿verdad?, lo hayas estado usando de la manera incorrecta. Y quieres usar el amor, ¿verdad?, bíblico que Dios nos aconseja. Que sea sin fingimiento, que sea sin hipocresía.
El único que nos puede ayudar, es el amor de Dios que tuvo con nosotros en la cruz, enviando a su Hijo. Si quieres ser participante de este amor, que sea sin fingimiento y sin hipocresía, es tu oportunidad de venir a los pies de Cristo y creer lo que la Escritura dice en Romanos 10, versículo 9, versículo 10. Que si confiesas con tu boca que Cristo Jesús es el Señor, que crees, ¿verdad?, en la redención, en la obra redentora de la cruz, y crees con tu corazón para justicia, dice la Biblia que serás salvo. Si eres tú y has hecho tu confesión, acércate con un creyente en Cristo Jesús que te ayude, que te discipule, o acércate a una iglesia donde se predique el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero si eres tú, hermano, que has estado batallando, ¿verdad?, en aplicar, ¿verdad?, el amor de Dios en tu vida, y de lo que la palabra de Dios nos acaba de encargar como creyentes, que el amor debe de ser sin fingimiento, yo te aconsejo que pongas en práctica lo que la Biblia dice y que ames hasta en tu propio dolor, que ames hasta en tu propio sufrimiento. Porque si nos damos cuenta, Dios estaba padeciendo también. Cuando miró a su Hijo en la cruz del Calvario, sabiendo Él que podía hacer algo y no lo hizo, por amor a mí y a ti. De ese mismo amor sincero, es el que Dios demanda de nosotros como creyentes, de practicarlo dentro de la iglesia y llevarlo allá afuera y proyectar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que alguien más pueda decir qué es lo que debo hacer para ser salvo, para la gloria de su nombre. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra ha caído en buena, Padre, tierra, Señor. Padre, tú dices en tu palabra, Padre, que nos gloriemos, Padre, en las tribulaciones. Que nos enfoquemos, Padre, en la esperanza viva, Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Padre, tú dices, Padre, también en tu palabra, Padre, que hagamos lo bueno, Padre, de corazón. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibimos la recompensa de la herencia, porque es a Cristo Jesús al que nosotros sirvemos. Continúa enseñándonos, Padre, para hacer la diferencia allá afuera y donde quiera, Padre, que vayamos, para reflejar el amor de nuestro Señor Jesucristo, que desde la misma gracia que hemos recibido, de la misma gracia debemos dar. Padre, si hay alguno entre nosotros que está sufriendo, Padre, pruebas, quizás tiene problemas o dificultades, quizás está pasando tribulaciones, y ya que la Escritura demanda de nosotros que nos gloriemos en la esperanza que eres tú, Padre, y que nos gloriemos en las tribulaciones. Tráele a memoria, Padre, lo que la Escritura dice, lo que tu palabra dice en Isaías, en el capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En el nombre de Jesús, si eres tú, cree. Cree lo que la palabra dice. Cree y verás al Señor manifestarte. Verás al Señor en medio de la prueba. Mirarás al Señor en medio del sufrimiento, en medio de la dificultad.
que no estás solo, porque Él dijo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, y todo para la gloria de su nombre. Y es en Cristo Jesús que nosotros oramos. Amén. Amén. Dios los bendiga. Que pasen buenas tardes. Dios los bendiga. Y un abrazo a todos. Bendiciones.